¡Hey! ¿Qué pasa, Humphrys? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso nos centraremos en la biodiversidad y sus beneficios. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, hoy nos centraremos en definir qué es la biodiversidad y sus beneficios asociados. Bueno, pues, ¿qué es la biodiversidad? Vamos a recurrir a la etimología. Bueno, que le ha dicho. Es decir, lo que significa la propia palabra en base a sus raíces, etc. Bio, ¿qué significa? Vida. Y diversidad, pues, diversidad, ¿no? Variedad. Por tanto, teniendo esto en consideración, vamos a definir biodiversidad como las diferentes especies o la variedad de especies que integran y que habitan la Tierra. ¿Qué nos aporta la biodiversidad? Porque todo el mundo habla de biodiversidad, algo nos tiene que aportar, ¿no? Pues nos va a aportar tanto recursos como equilibrio ecosistémico. Vamos a desarrollarlo. Empezamos con los recursos, y es que la biodiversidad nos da muchísimas y una gran infinidad de cosas, ¿no? Empezamos con la alimentación. Tenemos tanto alimentos de origen animal como la leche, la carne, el pescado, como de origen vegetal, como los cereales. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada. Luego también nos aportaría la energía, y es que el carbón viene de restos fósiles de árboles del Carbonífero, es decir, antes de la época de los dinosaurios existió un periodo de tiempo en el que había una gran cantidad de árboles muy grandes que pues murieron y quedaron sepultados bajo depósitos, de tal manera que por fermentación orgánica, por bacterias y después por mayor presión y temperatura, petrificaron y dieron lugar a lo que conocemos como carbón. O por ejemplo el petróleo. El petróleo es más o menos algo parecido, pero en el caso oceánico, ¿vale? Viene del plancton, el plancton fosilizado por millones de años que da lugar a esa descomposición más líquida que conocemos como el petróleo. Es la imagen que veis arriba, ¿vale? Estas especies de palancas sirven para extraer petróleo. También nos aporta materias primas, por ejemplo, la madera, ¿no? Que no solo sirve para la leña, para calentarnos en nuestra chimenea en invierno, sino para extraer el papel, la celulosa, o por ejemplo pensemos cuando tenemos mucho frío en nuestros antepasados, en la gran época de hielo, pues las pieles que extraían de los animales y cómo se refugiaban del calor gracias a ellas, ¿no? Y por último también nos va a aportar medicamentos. Si veis ahí vosotros la aspirina, y vosotros diréis, pues yo creo que la aspirina es todo por un proceso químico. Sí, en parte. ¿Por qué? Porque la aspirina, la fórmula es ácido acetil salicílico. Salicílico viene de salix. Salix es el nombre latín del sauce, y es que la aspirina en sus ancestros venía de los curanderos antiguos que utilizaban la corteza del sauce blanco y tenía propiedades por la que tienen ahora, ¿no? Analgésicas, evitar el dolor de cabeza, el dolor muscular, etc. ¿Qué problema había? Que era malo para el estómago porque daba bastantes úlceras, dolor de estómago y demás. Entonces ahí es donde entra en juego la química y por una serie de reacciones hicieron que eso no sentara tan mal al estómago y tuviera las mismas propiedades de sanación, ¿no? Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, buenísimo. O por ejemplo, esto me encanta a mí, y es que la biodiversidad también nos aporta un valor espiritual o un valor de goce, ¿no? De ocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pongo este caso porque somos de Asturias y ahí tenemos el pico Urriello, como se dice en Asturias, o Naranjo de Bulnes en castellano, que es muy bonito, ¿no? O por ejemplo los picos de Europa que tenemos, pues la biodiversidad también nos da ocio, ¿no? A la gente que nos gusta salir de montaña y demás, o que nos gusta la biología, o bueno, es más bonito ver esto que en una industria, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Entonces, pues también tenemos esa serie de beneficios. Y ahora también, ¿qué tendrá que ver con el equilibrio ecosistémico? ¿Qué nos puede aportar? Pues primero de todo es la erosión del suelo, es decir, evitar la erosión del suelo.
Se ha visto casos de, bueno, está científicamente comprobado, que debido a la tala masiva de determinados árboles, pues como pierden la raíz no solo está anclando el árbol, sino que también está anclando al propio suelo. Si talamos muchos árboles, ¿qué pasa? Las raíces se mueren, entonces no están anclando el suelo. Si vienen muchas lluvias y hay mucha pendiente, ¿qué va a pasar si ese suelo no está anclado? Va a haber un corrimiento de tierra, ¿no? Y eso es lo que estáis viendo en la imagen. Eso se llaman también aludes. Depende mucho también de las rocas y del tipo de suelo que haya en las zonas y de la pendiente. Pero si talamos muchos árboles, perdemos muchísimo suelo. Y ocurren estas cosas, los aludes, y bueno, también perdemos suelo, por tanto, para plantar va a ser peor. El control de plagas, y sí, a ver, mucha gente en los huertos y demás utiliza compuestos químicos, pero un control de plagas para evitar esos caracoles que te comen las lechugas o demás, o los pulgones, pues sería introducir especies. Introducir especies, lo mejor es no introducir especies, es decir, dejar el ecosistema como está. Por ejemplo, las mariquitas se han visto que son unos potentes depredadores de los pulgones y que acaban con plagas en poquísimo tiempo. O por ejemplo, los pájaros se comen bastante de las larvas que nos suelen perjudicar las raíces de las plantas. Entonces, un control de plagas natural sería la propia biodiversidad. La calidad del aire y del agua, ¿no? Pues sabemos que la fotosíntesis produce oxígeno y retiene parte de ese dióxido de carbono que lo va a utilizar además para producir materia orgánica. Por tanto, digamos que está limpiando nuestro ecosistema. Y otra cosa también muy interesante es lo que veis en la parte izquierda de la imagen, ¿no? Que son depuradoras, esos círculos, ¿vale? Esos son depuradoras. Y hay un organismo, bueno, una serie de organismos que se utilizan para depurar el agua, y seguro que no lo sabíais, porque todos sabemos que echan cloro, compuestos químicos, pero una parte muy importante lo realizan nuestras amigas las bacterias, y es que van a consumir gran parte de toda esa materia orgánica y van a depurar en parte ese agua que nosotros al final acabamos bebiendo. Y por último, el clima. Y vosotros diréis, ¿los animales y las plantas pueden regular el clima? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Efectivamente, de hecho regulan la temperatura y regulan las precipitaciones. ¿Y quién se va a llevar la gran parte del beneficio? O bueno, ¿quién nos va a dar gran parte del beneficio? El ecosistema forestal, es decir, las plantas. ¿Por qué? Pues vamos a ver este esquema. Como estáis viendo, esto es el ciclo del agua. En las zonas donde hay bosque observamos, bueno, una flechita hacia arriba que es de la evaporación, porque claro, pensar en los vegetales, a que lo pensáis que son húmedos, bueno, no me penséis en un cactus, pero pensarme en un bosque. Un bosque normalmente es un sitio húmedo, ¿no? Por tanto, esa humedad también se va a evaporar y va a dar lugar a una gran parte de la evaporación del ciclo del agua en esos ambientes. Por tanto, va a controlar esa precipitación. Además, también vemos otros iconos, que es que en las zonas con bosque, esos termostatos que aparecen ahí tienen unos colores azules, lo que quiere decir que son templados, más fríos, etc. Sin embargo, en las zonas donde no hay bosque, veis que el termostato es rojo y echa fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí las temperaturas no se pueden regular tanto por el bosque y al pegar el sol directamente, pues va a hacer mucho más calor. Y ahora la cosa importante. El Amazonas hace unos cuantos meses pues estuvo en llamas y bueno, hubo un incendio bastante importante. ¿Qué va a pasar? Que esas consecuencias que os he dicho, que controlan el ciclo hidrológico y regulan las temperaturas, si estamos perdiendo bosque ya no va a haber tanto control, ¿no? Entonces va a aumentar las temperaturas, va a disminuir las precipitaciones. ¿Y qué condiciona? La sequía. Esto es una noticia que saqué del periódico de los Andes y decía que el Amazonas, al estar en llamas, pues aumentaba la tendencia a la sequía y decía que controla su propio ciclo hidrológico. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho, que os haya gustado y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Chao, chao!